El estudio independiente, según Rudolf Delling y Charles Wedemeyer. Charles Wedemeyer, profesor de educación de la Universidad de Wisconsin, conocido en todo el mundo por sus esfuerzos para extender las oportunidades de aprendizaje a las poblaciones tradicionalmente excluidas de la educación formal. Formuló la teoría del estudio independiente mediante una visión sistemática de la educación a distancia. ¿Qué es la teoría del estudio independiente? A través de una visión sistemática de la educación a distancia. Se dice que el estudio independiente es un estilo de aprendizaje autodirigido, que supone cierta autonomía de las personas que atraviesan por él. En el caso perfecto, podemos asumir la responsabilidad de aprender por cuenta propia, desde el material, los temas de interés personal y hasta la manera y momento en que deben de ser asimilados por los alumnos. ¿Cómo impacta esta teoría en la educación? Bueno, pues en realidad, el estudio independiente permite ser analizado de dos maneras. La primera nos dice que el estudio independiente es un estilo de aprendizaje complicado, ya que existen distintos factores que complican este proceso. El principal recae en aquellos estudiantes que están acostumbrados a aprender de una manera pasiva, acrítica y principalmente guiados por la memorización, volviendo este estilo de aprendizaje completamente nulo, ya que evidentemente no se lograría un aprendizaje significativo en los alumnos. Por otro lado, también, si pudiéramos lograr que los alumnos sean independientes con un alto nivel de compromiso, sería la manera adecuada de que una persona responsable de su quehacer intelectual logre asumir el conocimiento suficiente para trascender continuamente, sin importar la distancia a la que se encuentre y que desde luego logre adquirir un nuevo aprendizaje. Ahora bien, entonces podemos decir que el impacto que tendrá en la educación también dependerá de las condiciones y contexto en las que se encuentren los alumnos. Podrá ser beneficioso o no, ya que al final solo se trata de un proceso autónomo para lograr el aprendizaje. Para el estudio independiente se establecieron dos principales acepciones. La primera acepción se entiende como estudio independiente a un contrato celebrado entre algún consejero académico, en este caso profesor o profesora, y la persona que funge como estudiante. Para la segunda acepción del término fue popularizada por Wedemeyer y se refiere a que la comunidad educativa estadounidense ahora entiende por educación a distancia a nivel universitario. Para Wedemeyer, el estudio independiente es ese aprendizaje, ese comportamiento cambiado, resultado de las actividades ejecutadas por estudiantes en el tiempo y el espacio, estudiantes cuyo medio ambiente es diferente al de la escuela, estudiantes que probablemente reciben guía de sus maestros, pero que no dependen de ellos, estudiantes que reciben grados de libertad y responsabilidad para iniciar y ejecutar las actividades que les llevan al aprendizaje. Wedemeyer sugiere que los sistemas de estudio independiente deben darle más responsabilidad al estudiante. Propone que la flexibilidad del sistema debe llegar hasta la libertad de una persona que decide cuándo aprender, a qué velocidad y con qué estilo. La flexibilidad representa un factor de conveniencia para el individuo que quiere aprender en su propio contexto. Este idealismo de la educación a distancia propone que el aprendizaje debe ser individualizado y libre, permitiendo así la elección personal del campo y cursos de estudio, así como los objetivos y actividades. Principales impedimentos para lograr el ideal autodidactismo en la educación a distancia según Wedemeyer. El desinterés por la actividad y la falta de motivación por parte del estudiante. No estar listo para aprender, el cual se va a reflejar en la deserción de los alumnos, dejando inconclusas sus actividades y no iniciando el programa. El poco entendimiento de la estructura de la materia a distancia. Bueno, pues aquí los alumnos es cuando todavía no logran comprender la manera en que se va a ir trabajando su asignatura. El bajo aprendizaje analítico e instructivo y también la inadecuada evaluación de lo aprendido. La teoría del estudio independiente, según Rudolf Delling. Rudolf Delling es uno de los principales representantes de la teoría de la educación a distancia. Para Rudolf Delling, la educación a distancia es una actividad planificada y sistemática que comprende la elección, la didáctica y la preparación y presentación de materiales de enseñanza, así como la supervisión y el apoyo del aprendizaje de los estudiantes. El estudio independiente según Rudolf Delling. Delling afirma que aprender a estudiar de manera independiente es un proceso autónomo en sí,
Propone que para entender el autodidactismo es preciso diferenciar entre los elementos usados para el monólogo y aquellos usados para el diálogo. Beneficios de llevar a cabo la teoría del estudio independiente. Se logran formar personas autodidactas. Existe una flexibilidad del sistema en cuanto a la forma y manera de aprender. Se percibe a la educación como individualizada. Permite que distintas personas continúen en constante preparación académica. Limitantes del estudio independiente. El éxito del alumno a distancia es normalmente dependiente de la disciplina implantada en el sistema educativo autoritario y memorizante. Existe una variedad en la personalidad de los individuos. Se presenta la posibilidad de que haya una diferencia en cuanto a los estilos de aprendizaje. En ocasiones, el instructor sigue siendo el centro de atención. Si los medios empleados no se adecúan a las necesidades y la realidad de los estudiantes, definitivamente no se logrará el proceso de aprendizaje independiente que se espera. Estrategias para fomentar el estudio independiente. Lo que se sabe y que probablemente funcione como una base de partida en la práctica es que si los educadores a distancia desean fomentar el estudio independiente, deben buscar ser más flexibles en su devenir didáctico y en sus instituciones de enseñanza. También deben servir como agentes de motivación estudiantil, entender que la distancia es un concepto pedagógico, hacer una selección adecuada de medios de comunicación.